Bueno, nos encontramos este día con Luis Orellana, que nos va a hablar acerca del turismo. Este ya es el episodio número 21 del One Podcast. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Onan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Sabemos que en Santa Rosa de Copán pues, se considera una ciudad turística. ¿Qué tan cierto es eso? Pues fíjate que es bien interesante el tema realmente. Santa Rosa de Copán es bastante nuevo en este tema del turismo. Santa Rosa de Copán podemos decir que de 10 años para acá ha habido un cambio bastante significativo en el turismo y pues vemos el cambio, ¿verdad? Vemos que hay bastante producto turístico, buena calidad de servicios, restaurantes, cafeterías, hoteles. ¿Qué es lo que normalmente busca un turista? O sea, más que todo un turista nacional, que es prácticamente el turista que uno capta aquí en Santa Rosa de Copán. Es bien interesante, yo pertenezco a la Cámara de Turismo de Honduras, capítulo Santa Rosa de Copán, filial, perdón. Yo estoy ahí prácticamente ya tengo como 7 años de estar en junta directiva, es un voluntariado que hacemos varios ciudadanos en Santa Rosa de Copán, es con la empresa privada. En general, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros en general lo que hacemos es vender el destino, ¿verdad? Velar por el afiliado, las empresas turísticas. Hay desde hoteles, restaurantes, cafeterías, turoperadoras, todo lo que puede hacer un cambio significativo en Santa Rosa de Copán en cuanto al turismo. Sabemos que el turismo, pues, como lo mencionas, es bien importante para el desarrollo del municipio porque también ayuda a la preservación de los recursos naturales y también de los recursos culturales. En este caso, pues tenemos el casco histórico que forma una parte importante para el turismo y más que todo para los turistas que vienen y ellos preguntan sobre qué es el casco histórico, qué importancia tiene para la ciudad, qué podríamos hablar sobre eso. Tocaste un punto interesante, fíjate que normalmente en turismo nosotros tocamos varios ejes, son los que hemos desarrollado con Canatur en Santa Rosa de Copán para que haya un orden también, o sea, también si va a ser turismo tiene que haber un orden, no es como que, voy a hacer esta ciudad turística, ya, o sea, no nace así, o sea, tiene que haber un plan en el que se vayan creando productos turísticos, que es lo que vos vas a vender directamente. Muchos dicen Santa Rosa de Copán no tiene nada para vender como una ciudad turística y realmente es cierto, no tiene unas termales, no tiene unas ruinas mayas como las ciudades que tenemos aledañas, pero tenemos algo bien interesante. Nuestra gente principalmente, que es bastante buena, los servicios de calidad que da la ciudad también no los tiene ninguna ciudad aledaña y somos el centro prácticamente del comercio en el occidente del país, que eso realmente es algo positivo. Con respecto al plan que te digo es que normalmente se ha trabajado con varios ejes de trabajo, como gastronomía, café, cultura y turismo de aventura, que realmente todos estos van enfocados directamente en ciertos subtemas generales, ¿verdad? Vos mencionaste casco histórico. Casco histórico lo tomamos dentro de la parte del eje cultural. El casco histórico realmente viene a significar un producto turístico bien importante en la ciudad. Yo sé que muchas personas no saben, pero el casco histórico de Santa Rosa de Copán fue prácticamente nombrado Patrimonio Nacional Cultural por el Instituto de Antropología e Historia en el 1991 y ha sido prácticamente el primer casco histórico que se desarrolló y se estudió para dar una réplica a las demás ciudades, ¿verdad? Hay un reglamento, que el reglamento realmente es bastante completo. En el año del 91 que se hizo, vinieron alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Arquitectura, a hacer un estudio general y presentar realmente un estudio, entregarlo y de ahí se crearon las leyes directas de casco histórico. Siempre hay como un tema bastante como caótico, por así decirlo, dentro de Santa Rosa con el casco histórico. Dicen que la comisión de casco histórico no sirve, que la comisión de casco histórico hace esto, hace lo otro. Pero bueno, la comisión, yo sé que vos has trabajado bastante con comisiones ciudadanas y la comisión realmente solo está como para apoyar algo directo. Pero en sí, la Comisión de Casco Histórico solo para eso. De ahí está la ciudad completa. Sabemos que tenemos nuestro casco histórico y bueno, manejamos una arquitectura bastante bonita. No estamos tan desarrollados como, digamos, Antigua Guatemala. Podríamos llegar a ese punto, sin embargo, se necesita bastante apoyo monetario de parte del gobierno para poder
darle mantenimiento a muchas de las edificaciones, el cableado subterráneo, que sería bastante interesante que tuviéramos cableado subterráneo, pero bueno, aún así el casco histórico encierra muchas cosas, encierra de dónde venimos, encierra nuestra cultura, encierra una arquitectura bastante predominante en la zona, que es una arquitectura vernácula, que la arquitectura vernácula es prácticamente que toma elementos y materiales de la zona, si por eso vemos la mayoría de casas que están dentro del casco histórico están hechos de piedra y adobe, y teja, la teja que es bien, bien importante dentro de estos diseños. El casco histórico cubre más que todo la parte central de la ciudad. Exactamente, hay un radio prácticamente, está marcado en un mapa que se conoce, hay un radio como de 5 cuadras centrales dirigidas a norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Por así decirlo, comenzando de la zona del Pinchazo, agarrando la avenida Centenario hasta llegar a la zona del Parque Infantil y ciertas zonas aledañas a los lados, ¿verdad? Como unas 5 cuadras, que es donde se hizo un levantamiento. Luego se llama zona de amortiguamiento, que la zona de amortiguamiento sirve como para no perder directamente el perfil que se lleva de una arquitectura, de un casco histórico, para que no sea tan pesado a la vista directamente. Única cabe mencionar que también sos arquitecto y por esa razón es que estamos tocando este tema. Exactamente. De la parte de construcción. Van a decir, este jodido está loco. Primero habla de turismo y después... igual ahorita que tocaste el tema, creo que me emocioné un poquito hablando, ya que a mí sí hay algo que me apasiona mucho, bueno, por ser arquitecto, igual me apasiona mucho mi ciudad, realmente soy bastante amante de mi ciudad, yo amo Santa Rosa de Copán, y pues la arquitectura para mí es bien, bien importante. Yo soy bastante de las personas que cuidan mucho lo del casco histórico. Hay un caso bastante interesante que es que confunden Copán Ruinas con Santa Rosa de Copán. Yo creo que eso en general a todo mundo le pasa, ¿verdad? Yo creo que es cuestión de educación. A mí me pasó muchas veces estudiando en San Pedro Sula, cuando yo decía yo soy de Santa Rosa de Copán, y ya me imagino que tenés aburridas las ruinas y... pues he ido un par de veces así cuando estaba en el colegio y eso, les decía, pero siempre los trataba como de dar a entender que Copán Ruinas es una cosa, Santa Rosa de Copán es otra. Y me pasó varias veces que de repente me llamaban amigos que me decían, hey, ¿cómo estás? Fíjate que estoy por tu pueblo. Le digo, ¿y por dónde estás? No, que primero vamos a ir a las ruinas y nos quedamos en un hotel. Me mencionaba un hotel de Copán Ruinas, pero digo, pucha, fíjate que quién sabe que te vea porque yo vivo a 2 horas de Copán Ruinas. Entonces, ¿cómo? ¿Quiere decir que no me dijiste que vivías en Copán? Sí, pero Santa Rosa de Copán. Entonces, yo creo que eso, muchas personas me pueden como que apoyar en eso, que han tenido alguna experiencia de ese tipo. Tiene que ver más con el nombre de la ciudad. Sí, más que todo, yo creo pero volvemos al punto, yo creo que es cuestión de educación, o sea, si no te enseñan mucho eso en la escuela o colegio con respecto a geografía de tu país, ya es un poco complicado. Sí, para vos, ¿qué conceptos o qué aspectos debes de tomar en cuenta cuando te dedicas de ir de turista a una ciudad? Bueno, yo lo que haría sería estudiar más que todo la gastronomía, los lugares más turísticos, los lugares o puntos donde son más visitados en esa ciudad. Pues fíjate que, volviendo al punto de los ejes que se desarrollan, ¿verdad? Como tocamos el del cultural, hay mucha cultura en la ciudad realmente, hay mucha cultura tangible e intangible, que eso es bien importante. Hay muchas personas que solo vienen tal vez por la arquitectura o por el casco histórico. Pero hay varios turismos muy interesantes, por ejemplo, el gastronómico en la zona creo que es uno de los más... grandes incluso, dar un tour gastronómico en Santa Rosa de Copán es bastante interesante, o sea, muchas personas hablan de eso, incluso de que venir a comer una buena chanchitornada, somos bien conocidos a nivel nacional por una chanchitornada deliciosa, las comidas típicas, los derivados del elote, los ticucos, todo este tipo de cosas las personas las buscan bastante porque realmente el sazón que tiene la ciudad es bastante diferente a nivel nacional. Yo no es porque sea de Santa Rosa de Copán, pero yo pienso que la gastronomía de esta zona es la mejor de Honduras. Y bueno, en la parte del café, hablamos, Santa Rosa de Copán prácticamente tiene como 40 cafeterías gourmet. Más de 40. Sí, más de 40 incluso, o sea, han crecido de estos años, ¿verdad? Se nos conoce como la capital del buen café, o sea, ese nombre se dio hace varios años por parte del café. Y pues interesante, la gente viene también por lo mismo, porque hay bastantes buenos baristas, los negocios
te sirven un buen café de calidad. La mayoría de negocios son de negocios familiares que se dedican al rubro del café, entonces vas a probar un café diferente, tal vez la trazabilidad de la taza es diferente, un producto, todos te ofrecen algo diferente. O sea, yo siempre trato de como visitar ciertas cafeterías y uno tiene sus favoritas ya siendo local, ¿verdad? No te imaginas que alguien de afuera venga y visita diferentes lugares, se llevan muchas sorpresas. Por eso hacen hasta un tour de cafeterías, que eso es bien interesante. Exacto, y en la parte de la naturaleza, la parte turística, ya sean senderos, bosques y demás. Pues ese es el eje más nuevo, por así decir, que falta explotarlo un poco más. Santa Rosa de Copán realmente tiene bosques bastante bonitos en las zonas aledañas, ¿verdad? Y hay bastante turismo en la parte de senderismo y de aventura, incluso en la zona baja de San Juan de Opoa, que es cerca de Santa Rosa de Copán, se hace todo bueno, que había river tubing, había escalada, rappel y todo eso que viene a dar un plus dentro de la ciudad, ¿verdad? Todavía es algo nuevo. Dentro de turismo de aventura está el aviturismo, que hace poco incluso se hizo hubo como un festival de aviturismo que fue bastante fuerte realmente. Vinieron personas de varios países que, aunque no creamos, yo realmente me voy dando cuenta de cosas nuevas ya estando dentro del ámbito de turismo, porque realmente para mí el aviturismo no pensé que fuera algo tan grande a nivel internacional. O sea, sí, de hecho, para ser el primero, pues fue bastante bueno. Incluso deja una muy buena parte de dinero a la economía de la zona. El lago de Yojoa es uno de los bastante grandes en aviturismo. Santa Rosa de Copán y la zona también va por ese mismo camino y esperamos que se siga desarrollando de la misma manera. En Santa Rosa de Copán, ¿cuál ha sido el proceso para poder inyectar dinero de parte de la Cámara de Turismo? Pues bueno, realmente ha sido bien complicado. O sea, como todo proyecto, va despacio, va. Pero, ¿qué hace Canatur? Canatur lo que hace es publicitar y mercadear la ciudad. Darle una imagen de calidad al visitante, darle capacitaciones a los empleados de los negocios, restaurantes, cafeterías, hoteles, y tratar de poner otra cara al turista. Porque el turista, si usted lo trata bien, todos ganamos al final de cuentas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hacemos? Desarrollamos eventos. Creo que uno que ya todo el mundo lo conoce y que es bien sonado a nivel nacional es Expo Copán. Ya Expo Copán este año fue nuestra 7ª edición. Estuvimos en pausa por la pandemia 2 años. Que afectó bastante. Que fue realmente para nosotros bastante difícil cancelar el evento, ¿verdad? Porque ya era la 7ª edición del 2020. Se canceló y logramos este año regresar con toda la fuerza, gracias a Dios. Pero como todo proyecto, te voy a contar un poquito. Cuando se comenzó, quedamos en números rojos. O sea, no ganamos nada, quedamos debiendo y pues ahí vamos. Seguimos hasta que el día de hoy realmente es un evento que se vende solo, un evento realmente que marca un antes y un después en eventos en Santa Rosa de Copán. La gente lo pide, la gente realmente disfruta cada evento porque los eventos son relacionados directamente para la familia. Y lo que hace uno directamente es darle prácticamente la apertura a que los negocios saquen sus mejores galas y traten de hacer eventos ellos también. Y el trabajo también hay que mencionar y rescatar el trabajo que hacen los voluntarios, porque bueno, sabemos que aquí existen comisiones ciudadanas que tienen una gran trayectoria en este tipo de trabajos, en este tipo de actividades. Y sabemos, bueno, para mencionar, el Cerrito fue una de ellas que cuando empezó, pues era un lugar abandonado, nadie le tomaba mucha importancia. Después se retomó con un proyecto y pues ya fue considerado una de las 50 maravillas, tengo entendido, de Honduras. De las 30 maravillas. 30 maravillas. Sí, 30 maravillas de Honduras. Entonces, ahí es donde hay que rescatar esa parte porque, bueno, sabemos que el turismo pues genera todo tipo de ingresos económicos. También hablábamos de la preservación del medio ambiente y demás. Pero también hay cosas que mejorar en esta parte, en el turismo. ¿Como cuáles podríamos mencionar? Bueno, nosotros aún estamos en pañales, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos en buen camino. ¿Qué falta de mejorar? Nos falta mucha mejora en infraestructura. Infraestructura creo que es uno de los puntos importantes en turismo. La capacitación al empleado, la atención al cliente a veces deja mucho que desear en ciertos lugares. Pero igual, eso es de ir trabajándolo. O sea, no es como que de la noche a la mañana vamos a tener la mejor atención en toda Honduras.
pero por lo menos se ha tenido una buena respuesta en el hecho de que si le preguntas al turista, por ejemplo, qué tal le pareció un lugar, qué tal le pareció esto, hablan maravillas de su gente. Yo creo que la gente de Santa Rosa tiene eso, o sea, de que es muy amable, que es bastante querendona, por así decirlo, y eso es un plus. ¿Qué más? Bueno, realmente siendo una ciudad turística, porque ya lo es, tenemos muy buenos servicios turísticos. O sea, si hablamos en cuanto a gastronomía, hay para gustos y colores, por así decirlo. ¿Y en o la sea, vida nocturna qué se puede rescatar? ese es un tema que iba a tocarte. Realmente la vida nocturna ha sido bastante importante en Santa Rosa de Copán. Incluso antes de la pandemia creo que era más sonada incluso. O sea, ahorita ya se está rescatando de nuevo eso. En dado caso yo pienso que se necesitaría un poco más de acompañamiento en seguridad con la policía, tal vez para que el turista se sienta un poco más seguro, perdón. Pero por lo menos los bares dan bastante actividad, realmente la gente la pasa bien. Bueno, yo soy uno de los que anda dando sus vueltas de bar en bar y realmente sí miro siempre el mismo ambiente, el ambiente que la gente disfruta, el ambiente que la gente le gusta compartir con sus amistades y con las personas que visitan. ¿Cuál ha sido la aceptación o respuesta de parte del gobierno local para algunas solicitudes, algunas actividades que han realizado de la mano con la Cámara de Turismo? Realmente el gobierno local es prácticamente un aliado básico, ¿verdad? La corporación municipal siempre dice presente para cualquier locura que Canatur tiene, ¿verdad? A veces sí nos ponen la mano así como que cálmense con esto, pero normalmente siempre está apoyando. O sea, la corporación municipal en cuanto a permisos, permisos de eventos, porque vos sabés que realmente si vas a hacer un evento grande necesitas permisos de todo tipo para poder llevar a cabo todo esto. Se ha trabajado muy bien de la mano, hay una muy buena relación con la municipalidad. Vos mencionaste el voluntariado, realmente el voluntariado va dentro de todo este marco, ya que en sí turismo enfoca a toda la sociedad, ¿verdad? Aquí todos van involucrados. Nosotros realmente, Canatur, siendo un evento tan grande y un proyecto tan grande, se involucra a toda la sociedad, desde los colegios, por ejemplo, el Álvaro Contreras, siempre tenemos bastante voluntarios jóvenes de parte de ellos, siempre son más de 40 voluntarios. Las universidades también forman parte del voluntariado, la misma ciudadanía forma parte de... Entonces, es bien interesante. Las mismas comisiones también son aliados en estos eventos. Uno mire un evento tan grande, ¿verdad? Pero realmente hay bastante trabajo detrás de eso, hay bastantes involucrados. Y hay un tema bastante importante y de alto impacto social, y es en relación al voluntariado siempre, y es el tema de la nomenclatura de la ciudad. Claro. Ese ha sido como un tema bien delicado, porque como ahorita ya se marcaron como tenía que marcarse realmente las direcciones y todo, la nomenclatura, ¿verdad? Creo que la gente se está acostumbrando todavía. Nosotros como Canatur realmente queremos apostarle un poco más a la señalización, tratar de que el visitante tenga un poco más de facilidad para encontrar los lugares. Bueno, incluso estamos trabajando con varios proyectos con códigos QR para que los turistas solo puedan leer el código y que les puedan explicar muchas cosas de edificios, direcciones, todo este tipo de cosas que les venga a ayudar a ellos. Como te digo, estamos en pañales y creo que esto va sumando poco a poco para poder hacer algo mejor en la ciudad, ¿verdad? Cuando los proyectos son nuevos, pues siempre existen ese tipo de controversias, un poco de confusiones al momento de empezar a adoptar ese tipo de medidas. Exactamente. Incluso en los accesos a diferentes calles, pues también se ha visto con la necesidad de falta de accesos para peatones en discapacidad, sí, o peatones que necesitan cruzar de una calle a otra, no hay un semáforo, o las mismas calles que incluso están empedradas pero tienen un mal empedrado. Todo ese tipo de aspectos pues obviamente en el proceso se ha ido viendo y se ha ido cambiando, sí, pero claro, en el tema de la nomenclatura, pues sí, cabe mencionar eso de la importancia que tiene, y sin duda alguna, pues existen algunas calles que todavía están un poco, pues, en controversia, que no se sabe para dónde la dirección, doble vía, incluso hay unas que son de tres carriles, supuestamente, según la gente, y no es así, debido a que la calle es unas más anchas que otras. Hay otras que también tienen un poco de congestionamiento. En ese caso, pues, entra la parte de seguridad vial. Exactamente. Y ahí también entran los voluntarios, que, pues, en Santa Rosa creo que es un modelo que deberían de adoptar otros municipios para poder generar ese tipo de desarrollo. Ahí es donde regresamos al punto de que estamos en pañales en varias cosas.
realmente el mobiliario urbano dentro de la ciudad deja mucho que desear todavía. Si vemos las aceras, no son aptas para movilizarse incluso una persona normal, ¿va? No digamos personas con necesidades especiales, ¿verdad? Que puedan movilizarse con sus sillas de ruedas, incluso con muletas y todo eso, es bien complicado. Para personas de la tercera edad, no digamos también, ¿verdad? Esto es bien complicado, crear un cambio del día a la mañana, de la noche a la mañana, es bien complicado, pero creo que se va tratando de mejorar en ciertas áreas. Yo creo que lo de la nomenclatura ha sido bien acertado, simplemente pienso que hay que socializarlo más, que las personas vayan conociendo un poco más, porque imagínate, si el mismo ciudadano no conoce cómo están las vías, no digamos un turista, ¿verdad? Es bien complicado. Entonces ahí es donde venimos, que todo esto del turismo es acompañamiento de toda la sociedad. Entonces ahí vienen las fuerzas vivas, que directamente la policía, que es donde ellos tienen que ayudar al turista a manejarse, a decir, ok, aquí no puede, tiene que tomar esta calle. Y volvemos al punto, atención al cliente, porque también hay que darles educación en atención al cliente, pues, si somos una ciudad turística, ¿verdad? Porque eso es lo que vendemos. Sabemos que Santa Rosa tiene un sinnúmero de lugares que visitar. Dentro de los 5, ¿cuáles vos podrías mencionar? Que tenés un amigo que quiere visitarnos y te pregunta, dame 5 lugares, ¿cuáles le dirías? Pues fíjate que yo no lo tomo por lugares, yo lo tomo como por cosas que hacer. Para mí, bueno, en mi gusto, yo siempre digo el centro histórico, el casco histórico, donde está prácticamente encerrado un montón de lugares, que vemos restaurantes y cafeterías, que es donde pueden dar los tours de gastronomía y los tours de cafeterías. Ahí es lo bonito de estar en la ciudad, en el centro, que puedes caminar a todos lados, ¿verdad? De ahí directamente yo mencionaría conocer los pueblos aledaños que tenemos. Ahorita hay varios proyectos interesantes que, bueno, ya Scanatur está apoyando varios lugares, que ahorita, bueno, Dulce Nombre ellos ya están comenzando a despegar en este tema. Bueno, siempre se ha manejado, tuvieron el Festival de Muralismo, tienen más de 120 murales en el pueblo de ellos y realmente es bastante bonito ir a ver todos estos murales y tomar las fotografías y caminar en el pueblo, ver la arquitectura también del pueblo, eso es bonito. Y bajar a la zona de San Juan de Opoa, ir a la parte de la montañita, caminar en el bosque, estar ahí en la montañita, en la laguna, tomar una lanchita y dar su vueltecita también es bien relajante. La comida en el corredor ahí de San Juan de Opoa es muy buena, hay bastante gastronomía local, que es lo que realmente yo siempre lo digo, coman comida local, coman la gastronomía que realmente se hace en la zona. ¿Para qué venir a Santa Rosa a comerse una hamburguesa o unos deditos? ¿Va? No estoy en contra de ello, ¿va? Pero la gente yo creo que viene con la mentalidad de comerse algo local, ¿verdad? Y pues lo otro, la zona del Cerrito, toda esa zona creo que es parte como primordial. Si venís a Santa Rosa y no vas al Cerrito, es como que no conozcas. Y es ideal también para practicar deporte, para hacer ejercicio. Sí. Y realmente a la zona se le da un giro bastante diferente. Es una zona bastante bonita y una cara bonita de Santa Rosa. Y lo otro, pues dar su vuelta a los bares, ¿verdad? O sea, la vida nocturna creo que es una de las mejores en Santa Rosa. Es bastante sano, entre comillas, ¿verdad? Porque por lo menos en cuanto a seguridad, la seguridad, es bastante puedes bajo, caminar de lugar a lugar. Y lo otro, a que no pueden faltar si es de vida nocturna, y es donde la madre, tomarse un madrazo hacia donde el hijo de la madre o donde la madre, es parte de, ¿verdad? Yo creo que todas esas cosas se van dando y creo que cuando uno llega a Santa Rosa, uno realmente va desarrollando, voy a hacer esto. Incluso toda una tarde se te puede ir en el tour de cafeterías, toda una noche se te puede ir en el tour de gastronomía, luego en los bares. O sea, hay bastante actividad en este tipo de servicios que es interesante. Luego, vaya, si se viene en familia, puedes irte a las fincas aledañas que tienen los mismos tours de fincas que les enseñan el proceso de cómo el café llega a una taza. Tenemos, bueno, aquí bien aledaños una finca que se llama Café El Ceibaya, que es una finca bastante bonita, los tours son bonitos. También tenemos, creo que a Montecristo, que es otra hacienda muy bonita, que tiene mucha historia, y vienen todos esos procesos de cómo los productos
llegan a la mesa, ¿verdad? Y cómo se desarrolla la vida en una hacienda, todo eso, todo ese tipo de cosas creo que es lo que busca la gente en un lugar. Exacto. Y bueno, en sí ese es el tema de la Cámara de Turismo, poder hacer incidencia para que las personas de fuera pues logren visitar y que disfruten no solo de la vida nocturna, sino también de la seguridad de la misma ciudad, porque Exactamente. a comparación de otras ciudades, creo que Santa Rosa está en bastantes condiciones con índices bastante bajos de delincuencia. Exactamente, estamos todavía en eso, gracias a Dios. Exacto, estamos y bien. lo que nos caracteriza pues es eso, que somos bien, servimos bastante, somos amigables, somos buena gente. Hay otro tipo de turismo también que yo siempre lo digo cuando me toca que hablar al respecto. Bueno, Santa Rosa de Copán, por si no lo saben, un dato bien curioso, nació por las fábricas de tabaco. Nacimos por el tabaco. El tabaco existe en la zona desde 1705, imagínate cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí ya se estableció una colonia donde el tabaco fue prácticamente la economía número uno de la zona. Y sigue siendo una parte importante en la economía con la fábrica de la flor. Todavía tenemos la fábrica de la flor de Copán, que realmente el producto que ellos exportan es un producto 100% de calidad. Han ganado varios lugares en revistas internacionales de puros y tabaco, ¿verdad? Han estado hasta en quintos lugares en sus productos. Ellos exportan bastante producto a Estados Unidos y a Europa. Y bueno, ahorita que estuvimos de feria, incluso hacen un evento bastante bonito que se llama la Noche de Puros y Tradiciones, que realmente a la persona que le gusta fumar un buen puro, un buen habano, pues es una oportunidad para ir a hacer una catación y compartir también con las personas y un poco de cultura dentro de la zona. Para cerrar, un mensaje que le dé a vos a las personas que nos visiten. Pues bueno, un mensaje, bueno, así como que traten de venir a Santa Rosa, ¿verdad? O sea, yo creo que tal vez verlo de parte de mis ojos, que yo amo tanto la ciudad, me encantaría que la gente lo viera de esa forma, que la gente venga a conocer un poco de lo que tiene la gente que ofrecer en Santa Rosa. Hay bastante emprendedurismo, que eso es bien importante. Es una parte bastante vital en la ciudad, de que hay una derrama económica bastante buena dentro del turismo, y esto ayuda mucho a las personas, ¿va? Para que la gente no se nos vaya de la ciudad. Y pues yo siempre los invito por el hecho de que la van a pasar bien, van a comer muy bien, van a tomar el mejor café de Honduras, van a disfrutar una mejor vida nocturna tranquilamente caminando por las calles, y lo otro que van a conocer de historia y arquitectura, ¿verdad? Y lo otro bonito es que van a ver todo lo que tiene que ofrecer la ciudad, en fin de cuentas. Bueno, y como nosotros somos cafeteros, te voy a regalar esta taza que hicimos con uno de los patrocinadores del podcast. Perfecto, muchas gracias. Orkut Design, ahí vamos a dejar la descripción. Yo casi no tomo café, entonces casi no la voy a usar. No, yo creo que café, sin café no funciona un santarrocense. Además, viene raro el santarrocense que no tome café. Sí, de hecho aquí tomamos bastante, pero como hoy no quisiste, entonces vamos a tener que dejarlo para la próxima. Para la próxima vamos a tener que tomar. Guan.